Bien, vamos a comenzar a grabar este cuestionario que es de la prueba de CCNA2 de enrutamiento. Son los capítulos 6, 7 y 8 de CCNA2 Routing and Switching. Tenemos 26 preguntas. La pregunta número 1 dice: un ingeniero crea una ruta estática ingresando el comando, y ahí aparece el comando. Así se construye una ruta estática con el comando iproute, la red destino, la máscara de la red destino, y el argumento puede ser, dijimos que la interfaz local saliente o la IP de siguiente salto. De acuerdo a esta nomenclatura, ¿qué conclusión se puede sacar acerca de esta ruta? Dice la letra A: no es posible aplicar dicha ruta estática. El 192.168.1.2 es la dirección de una interfaz de este router. La distancia administrativa de esta ruta es 1. Y la ruta se mostrará en la tabla de enrutamiento como una red directamente conectada. Bueno, aquí la respuesta sería, de todas, la letra C. La distancia administrativa por defecto de una ruta estática es 1. ¿Por qué las otras no aplican? Bueno, porque esta respuesta no es posible aplicarla, no hay ningún argumento válido para indicar que no es posible ejecutarla. No tenemos la imagen, solamente tenemos que desde el modo de configuración global, el comando iproute, la red destino es una subred porque tiene prefijo 24 y la dirección del siguiente salto. La nomenclatura está bien, por lo tanto eso no valdría. La 192.168.1.2, esa parte del argumento, no es una interfaz del mismo router, porque el argumento es la IP del siguiente salto o la interfaz de salida, y aquí es la IP del siguiente salto. Por lo tanto, esa IP no está en el mismo router donde se construye la ruta. Y la distancia administrativa, dijimos que en la ruta estática tiene distancia administrativa 1, OCPF tiene 110, EIGRP tiene 90 para las redes internas y 170 para las redes externas. RIP tiene 120 como distancia administrativa. Entre menor el número de distancia administrativa, mejor es la fuente por el cual se alcanza esa red. Y la ruta se muestra en la tabla de enrutamiento como una red directamente conectada. Eso no es cierto, se muestra como la letra C es directamente conectada. Las rutas estáticas son con letra S. Voy a mostrar aquí. Aquí tenemos este router que tiene ruta estática a cada LAN y veamos cómo sería la nomenclatura. Si yo miro la tabla de ruta, show IP route, las rutas estáticas se agregan con una S. Y la distancia administrativa es 1. Y se coloca la red destino, la máscara y la distancia administrativa y la vía o la IP de siguiente salto. Por ejemplo, de ISP para llegar a esta red 172.16.00 con máscara 255, 255, 254, 0, la IP de siguiente salto sería esa interfaz, la IP de esa interfaz, la 192.168.0.2. Y eso está ahí. ¿Cómo queda en la show running? Sería aquello. Aquí no aparece la distancia administrativa. Si no tiene nada ahí, quiere decir que la ruta queda con la distancia administrativa por defecto, que es 1. ¿Se puede cambiar la distancia administrativa? Sí, al final de la ruta se coloca un valor, dijimos entre el 1 y el 255. Entonces la respuesta aquí sería la letra C. La siguiente pregunta tiene que ver con protocolos de enrutamiento. Dice: ¿qué protocolo de enrutamiento dinámico fue desarrollado como un protocolo de gateway exterior o de pasarela exterior para interconectar diferentes proveedores de internet? Esto sería un protocolo de exterior.
no de interior. Recuerda que los protocolos se clasifican en protocolos de interior y protocolos de exterior. Quiere decir que dentro de un sistema autónomo están los de interior y entre sistemas autónomos es el protocolo de exterior. Aquí sería BGP. BGP es el protocolo de exterior. EIGRP, propietario de Cisco, es de interior. RIP del estándar es de interior. O CPF estándar es de interior. La respuesta sería BGP. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una ventaja de ruta estática? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una ventaja? O sea, sería una desventaja. Aquí hay una desventaja de la ruta estática. Existen rutas estáticas recursivas. En caso de falla, el dispositivo aprende solo las nuevas alternativas. Es fácil de implementar en pequeñas redes. Esa es una ventaja. No genera un gran gasto de procesamiento de datos. Esa es una ventaja. Entonces estaría entre estas dos. En caso de falla, el dispositivo aprende solo las nuevas alternativas o existen rutas recursivas. Aquí como desventaja, si falla una ruta estática, ¿verdad? El administrador nuevamente tiene que crear una ruta estática para cambiar esa ruta a esa red destino, ¿cierto? Entonces aquí sería la respuesta la letra B. La letra B, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el comando para habilitar una ruta por default en IP versión 6? Al igual que en IP versión 4, las rutas por default, ¿cierto?, son las rutas de último recurso y es la ruta que resume a todas las redes. En IP versión 4 la ruta por default era a la 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0. En IP versión 6 es una nomenclatura que tiene un prefijo y un largo del prefijo y comienza con IPv6 route. IPv6 route es esta. IPv6 route en la parte de prefijo es 2.2 puntos, o sea, tiene los 128 bits en 0. Y en la parte largo del prefijo también está en 0. Y entonces tiene aquí como argumento la interfaz de salida o el siguiente salto. Ninguna de las otras es la nomenclatura para ruta por default en IP versión 6. Aquí sería la letra C. Si hacemos referencia al siguiente valor, distancia administrativa 90, estaríamos hablando de ¿qué protocolo? El protocolo que tiene la distancia administrativa 90 sería el protocolo EIGRP, que es un protocolo propietario de Cisco de interior. EIGRP. Busquemos, por ejemplo, tenemos una tabla de distancias administrativas por defecto. Pueden ser modificadas. La distancia administrativa 0 para las redes directamente conectadas, la ruta estática por defecto 1, las rutas de resumen en EIGRP 5, para BGP es 20, aquí está, EIGRP interno tiene 90, para IGRP externo tiene 170, para OCPF 110, para RIP 120. Entonces esta tabla te muestra la distancia administrativa por defecto. Si yo quiero cambiar en algún protocolo la distancia administrativa, dentro del protocolo el comando es distance. Entonces ahí tenemos la distancia administrativa. 90 es para EIGRP. ¿Por qué una ruta estática flotante se puede configurar con una distancia administrativa mayor que la de un protocolo de enrutamiento dinámico que se ejecuta en el mismo router? Bueno, dijimos en el capítulo número 6 que las rutas estáticas pueden ser rutas estáticas recursivas,
pueden ser rutas por default, pueden ser rutas sumarizadas, pueden ser rutas de backup o flotante. Y las flotantes tienen una distancia administrativa distinta a la por defecto, que es 1. Si yo tengo un protocolo de enrutamiento y además tengo una ruta estática, a la ruta estática le puedo colocar un valor de distancia administrativa mayor que el protocolo. En caso que falle el protocolo, actúa la ruta estática. Entonces dice aquí cuál podría ser la respuesta: para actuar como gateway de último recurso, para equilibrar la carga, ser la vía propietaria en la tabla de enrutamiento, para ser utilizado como ruta de backup. Esta debería ser la respuesta. La ruta de flotante también se le llama ruta de backup. Es una ruta estática que tiene una distancia administrativa cambiada, ¿cierto? Porque por defecto es 1, modificada a un valor mayor que el protocolo. ¿Qué comando hace que la dirección de la interfaz IPv6 se obtenga utilizando la configuración automática? Bueno, en IP versión 6 se puede autoconfigurar, ¿verdad?, una IP versión 6. ¿Cuál sería el comando que permite esa configuración dentro de la interfaz, ¿cierto? Vamos a mostrar eso. Vamos a mostrar es IPv6 address autoconfig, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Lo vamos a mostrar aquí en un router. IPv6 address autoconfig. Entonces aquí yo puedo obtener en esta interfaz, si está conectada a un servicio DHCP o está conectado a otro router, lo que obtendrá será la dirección de red, ¿cierto? Pedirá la dirección de red a través de el protocolo ICMP y se autoconfigurará con una dirección IP del rango de la red global, y en la parte de host la dirección la creará o la fabricará a través del EUI64, que es donde está la MAC modificada y donde se le inserta el FE en el medio de la dirección, agregando 16 bits y modificando el bit número 7. Entonces la respuesta aquí sería IPv6 address autoconfig. Si el administrador de red no especifica directamente en OCPF el router ID y no hay loopback especificada, ¿qué determinará el protocolo como router ID? Dijimos que dentro de un router, bueno, para OCPF el router ID es importante, sobre todo en las redes Broadcast Multiple Access. Con el router ID, al tener la misma prioridad las interfaces que participan de la red Broadcast Multiple Access, si tienen misma prioridad, el router DR y BDR se asignará conforme al router ID mayor o el router que tenga el router ID mayor. Dentro del router, el router ID se constituye con el comando router ID dentro del protocolo, ¿verdad? Si no tiene el comando, va a tomar la dirección IP de una loopback. ¿Cuál loopback? La que tenga la IP más alta. Y si no tiene ni router ID ni loopback, lo que define el router ID en el router es la IP de la interfaz física activa más alta. Entonces, ¿cuál sería? La letra B. Designa la IP de la interfaz física más alta. Al no haber router ID, al no haber loopback, OCPF entonces asigna como router ID la dirección de la interfaz física más alta. ¿Cuál es el hello interval por defecto en una red, en una interfaz punto a punto que tiene habilitado CPF? Bueno, lo tiene por defecto, sería 10 segundos. Vamos a mostrar eso. Vamos a mostrar una topología. Por ejemplo, aquí es una topología que tiene OCPF
voy a mirar en router 1, este enlace es un enlace punto a punto y este enlace es un Broadcast Multiple Access para OCPF. Si miro la serial, esta serial que está aquí, la 000, ejecuto el comando show IP OCPF interface serial 00, bueno, detecta que es una red punto a punto, que tiene costo 64, eso es por el ancho del bandwidth de 1544 kilos. Y aquí dice que el hello por defecto para las redes punto a punto es de 10 y el DA de 40. Veamos para la interfaz giga 0/0. ¿Cuánto sería para las redes Broadcast Multiple Access? También sería el hello 10 y el DA 40. Si yo quiero cambiar esos valores, configure terminal, interface serial 0/0/0. Aquí entonces sería IP OCPF hello interval y el valor puede ser entre 1 y 65.535. Por defecto tiene 10. Cada 10 segundos se envían los paquetes hello. Y el DA de interval también, después de un cierto tiempo, cuando a un router no le llegan paquetes hello, por ejemplo de R2, si la tarjeta de R2 se cayera, no enviaría paquetes hello cada 10 segundos. Este router después de 40 segundos lo eliminaría de la tabla de vecino. ¿Ya? Eso es el DA. Entonces, cada cuántos segundos por defecto es 10 segundos para las redes punto a punto y para las redes Broadcast Multiple Access. ¿Qué comando comprobará que un router que ejecuta OCPF versión 3 formó una adyacencia con otros routers en la misma área? Vamos a mostrar en este router tenemos, o en esta topología tenemos IP versión 6 con OCPF versión 3. Voy a consultar el router 1 y supongamos que quiero ver desde el modo de configuración global show IPv6 OCPF neighbor. Ese es el comando para ver la tabla de vecinos, ¿cierto? Ahí reconoce a dos vecinos y los reconoce en estado full. Estos son los router ID de los routers que conoce como vecinos. En IP versión 4 es show IP OCPF neighbor. Aquí no hay nada porque no tenemos OCPF versión 2, pero sí tenemos OCPF versión 3 y es show IPv6 OCPF neighbor. Entonces la respuesta sería show IPv6 OCPF neighbor. ¿Cuál sería la mejor ruta sumarizada para las siguientes redes? Tengo 3 redes con su largo de prefijo y la idea es encontrar cuál es la mejor red que sumarice a estas 4 subredes. ¿Qué tienen de común? Voy a escribir estas subredes. Explicar cómo se sumarizan estas 4 subredes. Fíjate que las 4 subredes tienen igual 16 bits o los dos primeros octetos. 1050 es la dirección de los dos primeros octetos, pero en el tercer octeto esto tiene 168, 170, 172, 174. Aquí las convertimos a binario, ese octeto. Ahora, de este octeto, ¿cuántos bits son iguales? Aquí están las 4 subredes con el bit 128 igual. Aquí también el bit 64 está apagado. En el bit que vale 32 está encendido. En el bit que vale 16 está apagado. En el bit que vale 8 está encendido. Y aquí hay una diferencia, fíjate. Apagado, apagado, encendido, encendido. Por lo tanto, de ahí para allá son distintos. Entonces la técnica dice que hasta donde son iguales, hacia la derecha agregue puro 0.
Por lo tanto, la que me sirve es esta. Y esta sería la 1054 y este valor quedaría en 128 más 32, 160, más 8, 168, y todo 0 a la derecha, ahí está. ¿Y qué prefijo? Tenemos 8 bits iguales, 16 bits iguales, 17, 18, 19, 20, 21 bits iguales. Por lo tanto, esas 4 subredes se reemplazarían en una ruta, ¿cierto?, por esta red 10.50.168.0 con prefijo 21. Hay 21 bits iguales. ¿Cuál de estas sería? Esta que está aquí. Según la alternativa, ¿qué similitudes existen entre OCPF versión 2 y 3? Bueno, es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace, habilita el enlace en lugar de red, con esto el estado de la red, soporte para IPv4 y IPv6, soporte para IPv4. Bueno, la coincidencia para los dos es que es un protocolo de estado de enlace. El resto, uno es para IPv4, el otro es para IPv6, ¿verdad? Y en una se habilita la network y en otra se habilita en la interfaz. Por lo tanto, para los dos sería igual esa respuesta. Siguiente pregunta. Vamos a la número 12. ¿Con qué dirección se envían los paquetes hello de OCPF en redes punto a punto? En redes punto a punto. Bueno, voy a mostrar la topología de una red OCPF. Esto es para IP versión 6. Voy a mostrar la topología para IP versión 4. Esa no es. La topología de IP versión 4. Voy a colocarme en simulación. Y voy a mostrar lo que es OCPF. Ahí. Y voy a hacer un capture forward. En una red punto a punto, fíjate, ahí hay un paquete de OCPF. Este es un tipo 1, es un hello. La pregunta, ¿qué dirección va? A la 2 como dirección destino. El origen es la IP de la interfaz, pero el destino es una dirección multicast 224.005. Esa es la dirección IP destino capa 3 a la que se envía los paquetes de OCPF, a la 224.005. Este es un paquete hello. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque aquí dice tipo 1, ¿cierto? Y el tipo 1 dentro de los LSP es el paquete hello que se envía cada 10 segundos en las redes punto a punto. Entonces la respuesta aquí sería la 224.005. Siguiente pregunta. Un técnico ejecuta el siguiente comando cuando configura un router con OCPF. Ahí está el comando router OCPF, el número de proceso 11. Y aquí declara network. Aquí está declarando la red 10.10.10.0 con wildcard 24 para una subred máscara 24 en el área 0. ¿Qué representa el 11? ¿Qué representa el valor 11? Bueno, el valor 11 es el número de proceso. Cuando yo voy a salirme de simulación acá, por ejemplo en router 1, ¿qué valor de proceso puedo colocar? Voy a salirme y voy a decir router OCPF y aquí declaro y pregunto el process ID, el número de proceso. Puede ser entre 1 y 65.535 y eso es local. No necesariamente tiene que ser el mismo ID de proceso en otro router. Entonces el número 11
router OCPF11 es el número de proceso, no es el área, ¿cierto? El área se coloca cuando se dice network. Entonces el identificador 11 es el identificador de proceso CPF. Vamos a la siguiente, que es la 14. ¿Qué máscara Wildcard se debería usar para notificar la red 192.168.5.96 con prefijo 27 como parte de una configuración de OCPF? ¿Cuál es la Wildcard? Fíjate, la máscara es 27. Si yo pongo en la máscara, voy a irme a un notepad, voy a escribir un notepad y yo digo máscara 27 sería 255, ahí tengo 8, 255, 16, 255, 24, 25.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Esa sería la máscara 27, ¿sí? Que es lo mismo que decir, voy a escribirlo arriba, control C, control V, esto sería lo de arriba, 224, 224, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos detectar la Wildcard? De dos formas. Una es saber que todo lo que está encendido se apaga, por lo tanto ese octeto sería 0, el otro octeto sería 0, el otro octeto sería 0. Si están todos encendidos, lo apagamos todo. Y aquí tenemos encendido estos 3, por lo tanto ahora apagamos esos 3 y encendemos los otros 5. Ahora, este valor, ¿cuánto sería? Sería 31. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 sería 31. O sea, sería 0.0.0.31. Otra forma de hacerlo sería decir 255.255.255.255 y abajo colocar 255.255.255.224. Y aquí haríamos la resta. 255 menos 255, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Sería 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. Y 255 menos 224 sería 31. Entonces, esa sería la Wildcard cuando declaro en OCPF. Entonces sería aquí la Wildcard, 31. Vamos a la pregunta número 16. Si hacemos referencia al siguiente valor 120, ¿qué estaríamos hablando? Bueno, dijimos que RIP tenía como distancia administrativa 120. RIP, Routing Information Protocol, tiene como distancia administrativa por defecto 120. Ahí estamos hablando de RIP, ¿cierto? Esa sería la respuesta. Si se solicita sumarizar las siguientes redes, aquí tenemos nuevamente sumarización, la respuesta más adecuada, ¿cuál sería? Voy a tomar las redes y las voy a llevar al notepad. ¿Cómo sería la sumarización? Vamos a sumarizar. Uno 7 2. Ahí. 15, 20. Y este es 0, este es 32. Y la que viene. ¿Qué tienen de igual estas tres subredes? 1, 7, 2, 15. O sea, los primeros 16 bits están iguales. Y el 20 también, los primeros 24 bits están iguales. En el último octeto sería 0, 32 y 48. Voy a convertir 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eso es el último octeto. 32 sería 001000000. Y 48 sería 0032 más 16. Ahí tendríamos entonces el último octeto. ¿Qué tienen de igual en el último octeto estos 8 bits? Aquí están iguales los 3, iguales, pero aquí se diferencian. Este lo vamos a separar. Entonces del último octeto solamente tienen 2 bits iguales. Si le sumamos los 24 bits iguales más esos 2 bits, ya tenemos 26 bits iguales. La red que vamos a resolver 172.15.20.0. Dijimos que la técnica decía hasta los bits que son iguales, aplique 0 a cualquiera de las subredes hacia la derecha. Entonces aquí me daría 0. Y el prefijo sería 8 bits iguales 16, 24, más esos 2 bits 26. Entonces esa sería la dirección resultante. La última, aquí está. Esa sería 172.15.20 con prefijo 16. Vamos a la respuesta a la pregunta 17. Indique la RFC que hace referencia a las redes o prefijos considerando públicos y no públicos. Bueno, ¿cuál es la RFC que habla del direccionamiento público-privado? Lo vamos a mostrar. El RFC, este estándar acerca de direccionamiento público-privado, es el 1918. Este es una RFC, una Request for Comment de la IETF, ¿cierto? Es un documento público que te indica acerca del direccionamiento público y privado, y si tú lo lees, ¿verdad?, te habla acerca del direccionamiento público y privado. En cada clase tenemos un segmento que es privado. Por ejemplo, en la clase A es toda la red 10 con prefijo 8. La 172.16 hasta la 172.31 es prefijo 12. Y la 192.168.0 a la 192.168.255 con prefijo 16. Entonces, aquí en la RFC 1918 es el RFC que habla del direccionamiento público y privado, el Request for Comment. Y ahí lo puedes encontrar aquí. Estas están traducidas al español. Entonces, RFC 1918. Siguiente pregunta. El acróstico para el protocolo que tiene la distancia administrativa 110. ¿Cuál es la distancia administrativa del protocolo que tiene 110? Dijimos que era OCPF. ¿Y qué significa OCPF? ¿Sí? Entonces aquí está. Open Short Path First, o primero la ruta abierta más corta. Sería esa. Open Short Path First. Siguiente pregunta, vamos a la 19. ¿Cuántos bits se componen una IP versión 6? Dijimos que en IP versión 6 estaba compuesto por 128 bits. 128 bits son 8 extetos. ¿Cómo lo podemos revisar eso? Por ejemplo, una dirección 2001, 2.acad, 2.acad, 2.ee01, 2.1234, 2 puntos, ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5 octetos, me faltan 3, 0000, 2.0000, 2.0000. Entonces fíjate, aquí tengo 8 octetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octetos, y cada octeto tiene 16 bits. Un carácter tiene 4 bits. Como tengo 4 caracteres, 4 por 4, 16 bits.
y 16 por 8 es 128. Entonces una dirección IP versión 6 tiene 128 bits. IP versión 4 tiene 32 bits. ¿Qué máscara Wildcard es usada para anunciar la red 192.168.160.0 que contiene una máscara 255.255.240.0? Control C, la vamos a copiar y fíjate, si yo hago la misma técnica que hice delante, voy a restar aquí 255.255.255.255. ¿Qué nos daría como resultado? Vamos a restar 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 240, 15. Y 255 menos 0, 255. Entonces, esta sería la Wildcard cuando declares una red con esa que tiene ese prefijo, esa máscara, la Wildcard sería aquella. 0.0.15.255. Sería la letra D. Vamos a la pregunta 21. Dice, única zona OCPF, o una sola área puede ser, se ha habilitado en el router mediante el comando IPv6 router OCPF 20. ¿Qué comando le permitirá este proceso OCPF dejarlo en una interfaz? Bueno, cuando yo creo el proceso, después tengo que habilitarlo dentro de la interfaz. Vamos a mostrar eso. Eso es para IP versión 4. Esto es para IP versión 6. Fíjate, cuando se habilita el proceso, show running, voy a mostrar, aquí está el proceso, IPv6 router OCPF 10. Después dentro de la interfaz se llama a ese proceso IPv6 OCPF 10 área 0. Ahí se coloca el área. Dentro de la interfaz se llama el proceso y ahí se coloca el área. Entonces, ¿cuál sería? IPv6 OCPF, el número de proceso y el área 0. Como dice que es área única y el proceso es 20, sería IPv6 OCPF 20 área 0. Aquí no está el proceso 20, está el proceso 0. Aquí está el área 20 y el proceso 20. Aquí está el proceso 0, área 20. Entonces, proceso 20, área 0. Ahí está. Vamos al 22. ¿Qué algoritmo es utilizado por el protocolo de enrutamiento CPF para construir un árbol SFP? Bueno, el algoritmo es Dijkstra. El algoritmo Bellman-Forest para RIP y el algoritmo Dual es para IGRP. Y para OCPF es Dijkstra. ¿Cuál sería el costo de una interfaz que tiene un bandwidth de 60 kilobits por segundo? O sea, ¿cuántos bits por segundo? 60.000 bits por segundo. ¿Cuál sería el bandwidth? Bueno, eso lo podemos calcular. Si tenemos calculadora, calc, veamos el resultado. Si yo tengo, voy a poner aquí, si tengo 60.000, perdón, es 10 elevado a 7, 10 elevado a 8, 10 elevado a 8 igual dividido por 60.000. El costo sería 1666. Este sería el costo para una interfaz de 60 kilobits por segundo. Entonces lo dividimos 10 elevado a 8 dividido por el bandwidth en bits por segundo. Si son 60 kilobits, esos 60 kilobits se multiplican por 1000, sería 60.000. Por lo tanto se pone después 10
elevado a 8 dividido por 60.000. Esto es el costo de referencia de una fast Ethernet, ¿verdad? Que es el costo de referencia por defecto. Dijimos que se podía cambiar con AutoCost Reference Bandwidth. Vamos a la pregunta 24. ¿Cuál es la máscara Wilcar apropiada para ser usada en los prefijos dados? Aquí está interesante. Por ejemplo, este es 13 y sería 0, 7, 2, 5, 5, 5, 5. 23, esa, 30, esa. Esta ya está mala porque el prefijo 30 es 3. En 18 vamos a tomarla control C y revisemos esta si está bien o no. Este es prefijo 13. El prefijo 13 sería 255, 25. Ahí tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, punto 0, punto 0. Entonces sería 1, 2, 4, 1, 2, sería 248, 13. Entonces sería esto 255.248.0.0. El prefijo o la máscara Wilcar para esto sería 255.255.255.0. 255 menos 255, 0. Aquí me daría 0. Acá me daría 255 menos 248 sería 7. Y acá sería 255 menos 0. Sería... Esto está mal. Aquí es 255. 255 menos 0 es 255. Y 255 menos 0 es 255. La 13 sería esta. 07, 255, 255. Veamos si está bien. Esta está bien. 23. 23. ¿Cómo sería 23? 23 sería 255.255.255.255 menos 255. Ahí tengo 8, 16. 16 y 23 sería 254.0. Entonces aquí la resta sería 0, después viene C0, después daría 1 y después daría 255. Entonces para el prefijo que está ahí sería 1255 y eso está malo. Esa también está mala y lo más seguro que esta esté mala. 18 sería... Voy a anotarla aquí para no... 18 sería... ahí tengo 8, 16 y 18 sería 192. Y acá sería 0, 0 y aquí sería 63, 255. ¿Y qué es lo que tiene acá? 64, está mala. Entonces la buena sería la A. Vamos con la penúltima. Cuando un ingeniero de red está configurando CPF versión 3 en un router, ¿qué comando deberá hacer antes de configurar el ID de router? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, habilitar el Process ID. El Process ID se habilita, vamos a mirar la topología, por ejemplo aquí en router 1, si yo tengo configure terminal y digo IPv6 router o CPF, ¿cierto? Y digo el proceso 10. Después aquí yo tengo que colocar router ID, el router ID. Entonces antes debo colocar el proceso. Ahora, si no tengo habilitado el IPv6 Unicast Routing, no me permite habilitar el
proceso CPF. Entonces sería IPv6 router o CPF. IPv6 router o CPF. Eso sería. Esto no. Esto es para habilitar en la interfaz. Esto es para habilitar el proceso. IPv6 router o CPF. Y ahí estaríamos listos. Vamos a calificar. Y ya tenemos entonces 26 de 26 aprobado. Están todas las respuestas. Bueno, ahí hemos habilitado la prueba que tomaremos de SCNA 2, que es de enrutamiento. Son los capítulos 6, 7 y 8.